malcriado, egocéntrico, despiadado, cruel, paranoico, asesino, semidios, amante de las armas nucleares y de los lujos occidentales. Kim Jong-un es eso y mucho más. Desde su llegada al poder en 2011, ha ordenado la ejecución de miles de personas en todo el país, directa o indirectamente, desde altos oficiales a personalidades y gente común. Lo cierto es que en Corea del Norte nadie está a salvo de Kim Jong-un, ni siquiera sus familiares. De hecho, un miembro muy cercano fue ejecutado, con un arma antiaérea y otro envenenado. Represión absoluta, aislamiento total del mundo, culto a la personalidad, decenas de miles de injusticias, pobreza extrema, abusos de todo tipo, condenas a campos de trabajo forzado y una vida de miseria. Es parte de lo que viven los norcoreanos bajo el régimen de Kim Jong-un. Hoy te contaremos todo sobre un hombre tan malvado y desquiciado que podría ser el villano perfecto para una película de James Bond. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Una infancia lujosa pero solitaria. Kim Jong-un tuvo una infancia muy solitaria y anormal durante sus primeros 8 años de vida. Él no iba a la escuela, no tenía amigos y tampoco conocía a sus hermanastros por parte de su padre. Pasó todos esos años en un complejo junto a su hermana y hermano de mismos padres, y la mayor parte del tiempo estaban ellos solos ahí, rodeados de decenas de empleados que los atendían y les cumplían sus caprichos. Obviamente sus padres estaban ocupados casi siempre por los asuntos del estado que dirigían y no pudieron involucrarse mucho en la crianza. Así que Kim Jong-un tampoco tuvo mucho contacto con el mundo exterior y no supo cómo vivían las demás personas en Corea. Sin embargo, vivía rodeado de lujos y todas las comodidades que podría querer un niño. Comía alimentos importados, utilizaba ropa importada, jugaba con juguetes y tecnología importada. Disfrutaba de todo aquello dentro de un complejo enorme, que contaba con piscinas, canchas, animales e incluso le modificaron un automóvil para que pudiera manejarlo. Cualquier cosa que deseaba, se le daba. Su infancia estuvo plagada de lujos, mientras que la mayoría de los norcoreanos solo intentaban sobrevivir el día a día. El precio fue vivirla en soledad. Curiosidad. El general Kim. Cuando Kim Jong-un cumplió 7 años, le celebraron una fiesta en la que le regalaron un uniforme militar. Este no sería un disfraz, era un uniforme real para un general del ejército del pueblo coreano, pero en miniatura. Y para darle más autenticidad, los verdaderos generales del ejército, hombres mayores, fueron obligados a hacerle una reverencia al pequeño cumpleañero cuando llegaban. A partir de allí y por disfrutar mucho esa sensación de poder sobre hombres adultos, quiso utilizar el uniforme todo el tiempo. El chef japonés conocido por el alias Kenji Fujimoto, quien le cocinaba al padre de Kim Jong y escribió 2 libros sobre su tiempo en Corea del Norte, dijo que conocerlo fue un momento que nunca olvidaría. La primera vez que me encontré con los 2 jóvenes príncipes, ambos vestían uniformes militares. Estaban saludando de mano a cada uno de los miembros del personal, pero cuando llegó mi turno, el príncipe Kim Jong-un me miró con frialdad. Fue como si quisiera decir: nosotros odiamos a los japoneses como tú. Nunca olvidaré su cortante mirada. Tenía 7 años. 2. Vivió su juventud en Suiza. Kim Jong-un vivió en Suiza durante 9 años bajo el seudónimo de Pak-un, según documentos revelados por la policía suiza. Kim habría ingresado el 25 de noviembre de 1991 y se quedó hasta el año 2000. Amigos que hizo durante su infancia en el país y análisis científicos en fotos demostraron que ese niño un poco aislado y extraño fue en quien se convirtió en el líder supremo de Corea del Norte. Se cree que estudió en la International School of Berne. Según historias sobre él, allí en Suiza se obsesionó con el baloncesto. Dicen que dormía con un balón. Y no fue aplicado en los estudios. De hecho, odiaba tener que esforzarse por algo.
Sin embargo, probablemente fue la única etapa de su vida en la que se acercó a una vida común y corriente. Quizás hasta pudo hacer algunas amistades reales. Curiosidad. Suiza le abrió los ojos. Cualquiera podría pensar que Suiza le abrió los ojos a Kim, demostrándole cómo era vivir en un país desarrollado, haciéndole ver la otra cara de la moneda, donde quienes eran gobernados eran libres, podían prosperar y ser felices. Fue testigo de los beneficios de un país con democracia y abierto al mundo. Pero ocurrió todo lo contrario. Expertos creen que el hecho de que hubiera vivido en Suiza y viajado por Europa le permitió ver cómo era el mundo exterior y darse cuenta de que si no fuera por el culto a la personalidad de su familia y su singular sistema totalitario, él no sería nadie, no sería especial, no sería obedecido ni alabado, ni viviría esa vida llena de lujos excesivos. Él solo sería otra persona común y corriente que tendría que esforzarse para obtener una carrera y dar lo mejor de sí diariamente en un trabajo para ganarse la vida. Por eso cuando regresó a Corea del Norte, no lo hizo con pensamientos reformistas o con ideas para iniciar una apertura de su país hacia el mundo, sino que volvió con un plan bien definido. Haría lo que fuera necesario para mantener el sistema intacto y a Corea tan aislada como fuera posible. Solo así podría seguir disfrutando de una vida de rey. 3. Su padre fue Kim Jong-il. El padre de Kim Jong-un fue Kim Jong-il, un cruel dictador de quien seguro aprendió algunas cosas sobre cómo gobernar con puño de hierro. Llegó al poder en 1991 al ser nombrado comandante supremo del ejército. Durante su gobierno, cientos de miles de norcoreanos murieron de inanición. La cantidad de muertos se estima que pudo alcanzar los 3 millones de personas, aunque en 1999 el gobierno solo admitió la muerte de unas 220,000. Lo peor es que incluso cuando la gente moría en las calles, su régimen seguía invirtiendo grandes recursos en el desarrollo de armas nucleares. Kim Jong-il murió el 17 de diciembre de 2011, dejándole su legado a Kim Jong-un, quien sería el nuevo líder del país. Eso fue lo que empezó a anunciarse por todos los medios de comunicación estatales. Y no podía ser de otra manera. Kim ya había formado parte del gobierno a través de varios cargos, destacando los últimos como vicepresidente de la Comisión Militar Central y miembro del Comité Central del Partido de los Trabajadores. Muestras claras de que sería el sucesor. 4. Kim Jong-un, ascenso al poder. Días más tarde, el 24 de diciembre, Kim fue declarado públicamente como el nuevo comandante supremo del Ejército Popular de Corea. El 28 caminaba al lado del Lincoln Continental negro que llevaba el féretro de su padre durante una procesión de despedida en la capital norcoreana, Pyongyang. Era un día frío y nevaba sin parar. Kim había deseado el poder por mucho tiempo, pero es probable que haya sido un momento abrumador en el que finalmente se daba cuenta de que tendría que dominar a todo un país y a políticos corruptos que tenían ansias de poder y que no veían en él a un verdadero líder. Con apenas 27 años, un joven Kim no dudó disimular las emociones que se sentía en ese momento, incluso llegando a romperse en llanto varias veces durante la ceremonia. Su tío y quien se consideraba como el segundo hombre más poderoso del país, Chan Song-taek, caminaba tras de él. Del otro lado del auto iba el ministro de Defensa, Kim Jong-chun, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Ro Jong-ho. La mayoría de personas dentro y fuera de Corea del Norte creían que estos tres ancianos ejercían el poder en el país y que controlarían a Kim Jong-un. Lo cierto es que ninguno de estos hombres viviría demasiado bajo el implacable gobierno del nuevo líder. 5. Nadie creía que duraría más de 2 años. Muchos expertos hicieron predicciones sobre el nuevo régimen de un solo hombre que iniciaba, apostando a que no tardaría mucho en colapsar. Las más optimistas le dieron 2 años, no tenían idea de lo equivocados que estaban. Todos subestimaron el nivel de frialdad y crueldad de Kim. No imaginaron que podría ser tan implacable y que no le temblaría el pulso para eliminar cualquier amenaza a su poder. Y cuando decimos cualquiera, nos referimos a la más mínima. Al menor indicio de que alguien pudiera contradecir su voluntad, generalmente recibían uno de estos 2 castigos: a campos de concentración y trabajo forzado o a la ejecución.
A pocos meses de tomar el poder, el ministro de Defensa Kim Jong-un fue destituido por Kim, mientras que Ri Jong-ho, el jefe del Estado Mayor, desapareció y todavía no se sabe qué ocurrió con él. Solo hay rumores de haber sido ejecutado en años recientes. Sin embargo, quizás lo que le ocurrió a su tío fue lo más inesperado. 6. Asesinato de su tío. En diciembre de 2013, Kim Jong-un tomó una de las decisiones más dramáticas: acusar a su propio tío de traición, de malversar fondos del Estado y de ser adicto a las apuestas. Oficiales del régimen sacaron a Chan Song-taek a rastras durante una reunión del partido. Inmediatamente lo acusaron y fue condenado a ejecución sin derecho a defensa. Supuestamente Chan Song estaba conspirando para derrocar a Kim Jong-un y colocar en el poder a su hermano mayor, Kim Jong-nam. Lo que algunos expertos creen que pudo ser cierto, debido a que los hombres mayores en cargos altos no querían tener que bajar la cabeza ante un joven arrogante, excéntrico y malvado como Kim. No hay información oficial de cómo fue su ejecución. Sin embargo, la inteligencia surcoreana asegura que utilizaron un cañón antiaéreo para hacerlo. Otras fuentes han dicho que lo desnudaron y lo arrojaron a los perros de caza como alimento. 7. La purga más grande de la historia de Corea del Norte. Lo cierto es que la muerte de su tío formó parte de la purga que Kim inició en el 2012, la más grande que se había visto en el país desde la era de su abuelo. El Instituto para Estrategia de Seguridad Nacional de Corea del Sur informó de la ejecución de al menos 140 altos funcionarios y militares del gobierno entre 2012 y 2016. Otros 200 fueron retirados de sus cargos y la mayoría encarcelados en campos de trabajo forzado. El objetivo de Kim era remover a cualquier persona que pudiera entorpecer su ascenso o representar una amenaza, para luego poner en su lugar a alguien más joven y leal a él, que simplemente quisiera vivir cómodo a cambio de aplaudirle, alabarlo, complacerlo y protegerlo. Curiosidad: Alcatraz de la prensa extranjera. Para nadie es un secreto que el hermetismo de Corea del Norte y las numerosas restricciones para quienes ingresan al país, en especial para quienes intentan hacer periodismo y demostrar la realidad de los norcoreanos. De hecho, los periodistas solo pueden ingresar bajo un permiso especial y son muy pocos los que pueden conseguirlo. Lo cierto es que Kim Jong necesita dejar entrar a algunos periodistas para intentar mostrar una Corea del Norte diferente a la que todo el mundo señala, una sumergida en pobreza extrema, llena de restricciones y muchas injusticias. Por supuesto, todos los periodistas que entran tienen todo, menos libertad. Si bien no están presos, todos sus movimientos están limitados. Al llegar al aeropuerto son recibidos por guías norcoreanos, quienes no se apartarán de ellos hasta que se marchan del país. Los periodistas son transportados directamente hasta el mítico hotel Janggak-do, un gigantesco edificio que queda en la punta de una pequeña isla rodeada por el río Taedong, al cual los periodistas han bautizado como Alcatraz, por el hecho de que solo tiene comunicación al resto de la ciudad por un puente militarizado. Ningún periodista podrá salir de allí si no lo tiene permitido. Para aumentar la vigilancia, los guías duermen en habitaciones contiguas, para reducir el riesgo de que puedan husmear. Como imaginarán, los reporteros tienen un recorrido programado milimétricamente y solo pueden utilizar sus cámaras cuando se les permite. 8. El culto a la personalidad. El culto a la personalidad es lo que ha ayudado a mantener a Kim en el poder de forma tan segura. Su régimen se encarga de mantener a la población en constante adoración hacia el líder y emplea toda una maquinaria de propaganda. Cada barrio, cada colegio, cada centro de trabajo cuenta con una delegación del partido único que les dice lo que tienen que aprender. Cosas como que el dictador podía disparar un arma con 7 años, que conducía con 5 años, que es un dios, y prácticamente cualquier cosa que lo magnifique. La gente sabe que son mentiras, pero no pueden desmentirlo. También obligan a los norcoreanos a ver películas y leer cuentos sobre la dinastía Kim, para luego hacerles preguntas. Para doblegar más su voluntad, todos los sábados se celebran sesiones de autocrítica. Los reúnen en sedes del Partido de los Trabajadores. Allí pasan varias horas escuchando este tipo de cosas sobre los Kim.
Además, deben reconocer sus errores de la semana y señalar qué pudieron hacer diferente para ser mejores comunistas. Por supuesto, también se les anima a delatar al resto, a quienes hagan algo en contra del régimen. Hacerlo, delatar a personas o familias, les ayuda a probar su lealtad y viene acompañado con recompensas como más arroz. Curiosidad: dormirte puede costarte la vida. En el 2015, un evento dejó al mundo atónito. Incluso, muchos de los norcoreanos que ya estaban acostumbrados a las atrocidades que cometía el gobierno dirigido por Kim, se sorprendieron. El ministro de Defensa de Corea del Norte, Hyun Jong-chol, de 65 años, fue condenado a muerte por haberse quedado dormido durante un desfile militar, lo que fue considerado como falta de lealtad o traición. Y por supuesto, semejante delito debía castigarse de manera ejemplar. 9. Varias docenas de funcionarios ejecutados por traición. Entre los funcionarios que supuestamente han sido ajusticiados por el régimen de Kim, según la inteligencia surcoreana, está el viceministro de Bosques, Rim Eop-sung, quien habría sido ejecutado en enero de 2019. La razón: se quejó sobre el plan de reforestación del gobierno, el cual ya había sido aprobado por Kim Jong-un. Solo un mes después, el vicepresidente de la Comisión de Planificación del Estado habría sido ejecutado por órdenes de Kim Jong-un. La razón: un desacuerdo sobre el diseño de un gran edificio en la capital. Hay un sinfín de historias similares que demuestran el lado oscuro e implacable de Kim. 10. Se le acusa de haber mandado a asesinar a su hermano mayor. El asesinato de su hermano mayor, Kim Jong-nam, probablemente fue uno de los más escandalosos, principalmente porque ocurrió fuera de Corea del Norte, lo que demostró un alcance del régimen norcoreano, antes inimaginable. Ocurrió en Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Jong-nam, quien llevaba años viviendo fuera de Corea del Norte, se encontraba en el aeropuerto de la ciudad, cuando una mujer llamada Siti Aisiak le arrojó un líquido en el rostro y salió corriendo. Luego de eso, Jong-nam empezó a sentirse muy mal y tenía dificultad para respirar. Solo unos minutos después se desplomó en una silla y quedó inconsciente. En el camino hacia el hospital sus pulmones se llenaron de fluidos y murió ahogado. La autopsia reveló que había sido envenenado con un agente nervioso, el VX. Solo hace falta inhalar una porción del tamaño de un grano de arena para morir. En grabaciones del aeropuerto quedó registrado un grupo de norcoreanos que miraban todo desde un café a unos cuantos metros de distancia. Se marcharon justo después que le arrojaran la bebida a Jong-nam. Abordaron un vuelo hacia Dubái. 11. No permite ninguna religión. En una nación que se caracteriza por un fuerte culto a la personalidad de sus líderes, en este caso a Kim Jong-un, es fácil entender por qué no se permiten religiones, y es que toda la devoción debe ser para el líder. Como mencionamos atrás, cuando Kim regresó de Suiza tenía metas claras. No permitiría que hubiera otras creencias en Corea que pudieran amenazar su reinado absoluto e indiscutible. Si bien en la constitución norcoreana se establece la libertad de religión, es solo para guardar apariencias ante el mundo, porque en la práctica no solo no se permite, sino que los castigos por formar parte de alguna religión son excesivamente brutales. Si la policía local llegase a descubrir una Biblia en tu casa, el castigo más piadoso será una ejecución rápida, quizás un disparo o ahorcamiento. Probablemente algunos otros miembros de tu familia también paguen. En el peor de los casos, te llevarán a un campo de concentración en donde podrías pasar años, décadas o toda una vida realizando trabajos forzados bajo condiciones muy malas que te deteriorarán físicamente, causando daños irreversibles a tu salud. Además, tu familia te acompañará y hasta 3 generaciones podrían pagar por el delito de un solo miembro. El Estado es tan estricto como la religión, que prohíbe a los turistas ingresar con algún tipo de Biblia o textos religiosos al país. Según estimaciones, en el país hay alrededor de unos 400.000 cristianos, el 1,5% de la población norcoreana, y se cree que al menos unos 50 o 70.000 están dentro de esos campos de trabajo forzado, en donde probablemente morirán. 12.
Campos de concentración norcoreanos. Con la llegada de Kim al poder, los campos de concentración de trabajo forzado incrementaron por 4 el número de víctimas. Se estima que más de 100.000 almas se encuentran en estos lugares donde las condiciones sanitarias y salubres son pésimas, violando sus derechos humanos. Aunque para alimentarse comen cualquier cosa, incluso ratas, muchos mueren por hambre. En estos lugares los prisioneros, políticos, militares o personas acusadas de un crimen contra el gobierno son objeto de torturas, abusos sexuales y todo tipo de tratos inhumanos. Los guardias tienen carta blanca para hacer lo que se les plazca con estas personas. Además, en estos campos, los prisioneros son reeducados como al comunismo norcoreano y al culto sobre Kim. Curiosidad: explotación norcoreana en el extranjero. Otra manera en la que Kim explota a sus ciudadanos es enviándolos a trabajar en China. Allá y en alianza con el régimen de Xi Jinping, Corea del Norte opera varias fábricas en las que sus ciudadanos trabajan como esclavos, y es que la mayor parte de los ingresos de los trabajadores son enviados a las cuentas del Estado norcoreano. Estas son valiosas divisas para un país cerrado a la economía mundial. Se estima que estos trabajadores le dieron al gobierno de Kim alrededor de $740 millones entre 2017 y 2023. Se calcula que alrededor de 100.000 norcoreanos han sido enviados a cumplir estas labores. ¿Por qué no huyen? Porque sus familias quedan en Corea del Norte, y si escapan, estas pagarán las consecuencias. 13. Lujos excesivos de Kim Jong-un. Como sería de esperar, Kim posee una vasta colección de superautos, guardados en las decenas de mansiones y apartamentos de lujo que posee. De hecho, cualquier propiedad puede ser de él cuando lo desee. Hay que recordar que es el dueño de Corea del Norte. Por otra parte, él se da el lujo de consumir todo tipo de cosas occidentales, y las más caras, mientras que a los norcoreanos les prohíbe hasta tener internet o algo no hecho en el país. Curioso el hecho de que, según, es fanático del K-pop y los dramas surcoreanos. También se dice que es abusivo con las mujeres y que, por supuesto, puede poseer la que quiera y cuando quiera. Además, posee una legión de sirvientes que se encargan de mantener sus propiedades perfectas para cuando él quiera ir. 14. Ejército de hackers. Kim ha sabido apreciar las bondades de la tecnología, por eso fomentó la creación de un ejército de hackers para el servicio de su régimen, el cual es bastante peligroso. Esto causan alrededor de 2.5 millones de ataques diariamente, siendo Corea del Sur el país más afectado. El trabajo de este ejército de hackers, llamado Lázaro, es importante, causando destrozos a su principal enemigo, Corea del Sur, y logran recaudar mucho dinero. Cuando atacaron el Banco Central de Bangladesh, lograron robar $81 millones. Pudieron haber sido 1.000 millones, pero la suerte estuvo a favor de los agentes del banco, quienes pudieron detener el robo. Curiosidad: ni los músicos se salvan. Según información proporcionada por los servicios de inteligencia de Corea del Sur, 4 miembros de la famosa orquesta Unhasu, Galaxia en norcoreano, fueron secuestrados de sus hogares y apresados, para luego acusarlos de espionaje y alta traición. Y como ocurre con todos los traidores en Corea del Norte, un tribunal en el que no pueden defenderse fueron condenados a ejecución. 15. Obsesión nuclear. Kim tuvo la suerte de heredar un programa nuclear bastante desarrollado por parte de su padre, el cual siempre tuvo el objetivo de ser un recurso disuasorio para evitar invasiones occidentales. De hecho, en 2022, Corea del Norte dijo en un comunicado: las armas nucleares nunca serán abusadas o utilizadas como medio para un ataque preventivo, pero si hay un intento de recurrir a la fuerza militar contra nosotros, Corea del Norte puede utilizar su fuerza ofensiva más poderosa por adelantado para castigarlos. Lo cierto es que Kim siguió con el desarrollo de armas nucleares desde inicios del 2013 y mantuvo una inversión constante para alcanzar grandes hitos para una nación tan particular. Hasta el 2022 se hicieron varias pruebas de bombas, y para el 2021 ya se habían probado casi 120 misiles, 4 veces más que en la época de su padre y abuelo, juntos. Para el 2023, el régimen de Kim ya acumulaba 226 pruebas de misiles,
Quizás uno de los momentos más destacados y polémicos ocurrió en el 28 de noviembre de 2017, cuando Corea del Norte probó el misil Hwasong-15, el primer misil balístico intercontinental desarrollado por el país, y que, en teoría, es capaz de alcanzar el territorio de Estados Unidos. Aquello fue un mensaje directo a Estados Unidos. Estamos aquí. Si se meten con nosotros, podemos responder y golpearlos en casa. Kim Jong-un es uno de los dictadores vivos más crueles y despiadados que existen en la actualidad. Gracias a su fría manera de gobernar, logró asegurar su reinado para probablemente morir en él, mientras mantiene a los ciudadanos de su país bajo un régimen totalitario, cruel, y en el que es inimaginablemente difícil de vivir.